A ver, vamos a compartir de vuelta. Sí. Fabiana quiere premio. Premio, muy bien. A ver si ahí se A puede la más rápida. apreciar. Cristina, no se te escucha, Cristina. ¿Ahora? ¿No hay opción no sabe, no contesta? No, acá tenemos que definir, jugársela. nos definimos. Entonces, a ver, podemos ir viendo ahí la pregunta, que dice, bueno, la cadena de valor expresa el principal problema o necesidad de satisfacer. Un 60% dijo que es verdadero y un 40% dijo que es falso. ¿Qué les parecen? A ver, ¿alguien que quiera argumentar a favor y en contra? ¿Alguien se anima? Ana, no se te escucha, ¿sabes? Entrecorta. No. Alejandra puso un no, pero no sé a qué se refiere. Escribe en el chat, Ana. Para mí, dice Ana que para mí no necesariamente. Vos lo podés ver el chat ahí, Juan Pablo, por las dudas. Dale, a ver. Dice que no necesariamente. Correcto. Miren, básicamente la cadena de valor lo que expresa es la solución al problema o necesidad de satisfacer. O sea, si fuéramos, por ejemplo, si estuviéramos en el marco del diseño del proyecto, la cadena de valor lo que expresa es qué es lo que haríamos para poder superar la situación inicial. Entonces, la respuesta correcta en este caso, que reitero, puede ser con alguna trampita, ¿sí? Esto es Leopoldo que hace las preguntas, que las pone siempre así como difíciles, ¿sí? En realidad es justamente no, es falso, ¿sí? Porque la cadena de valor lo que hace es expresar la solución al problema. Y es por eso que a veces es difícil, y por eso no es tan lineal identificar cuál es la necesidad o problema que quiere satisfacer la política, o el programa, o el proyecto, porque no están adecuadamente explicitadas. En la formulación, ¿sí? Muchas veces, utilizando cadenas de valor, utilizando otra metodología, lo que se suele poner justamente es la solución, pero a veces no se identifica o no se visualiza adecuadamente el tipo de, la necesidad o el conjunto de problemas que se quiere abordar, ¿sí? Vamos a intentar a ver ahora una segunda pregunta. Vamos por la revancha. A ver. Vamos a hacer una segunda pregunta y esta la vamos a poner en el aire ahora. A ver qué van respondiendo. Tenés que compartir la pantalla de nuevo, me parece. ¿Sí? Porque sigue la anterior. ¿La anterior? Perfecto. A ver. Pongo pausa. Intentemos a ver si funciona el voto. A ver. Bueno. Estamos en el aire. La pregunta está en el aire. ¿La ven ahí? Ya hubo un voto. Tenemos un voto. A ver. Pregunta entonces si los servicios prestados son el principal valor público del programa. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Exactamente. A ver ahora. A ver. Bueno, ya tenemos 21 respuestas, tenemos 2 menos que hoy. Anímense a responder. Vamos arriba. Y dice, a ver, vamos a razonar un poco las opciones, ¿no? Fíjense, cuando se hablaba de valor Ana sigue público, con el no, dice. no, Falso. bien Ana. Justamente, a ver, cuando hablábamos hoy del valor público, el valor público tiene que ver con el resultado, ¿sí? Que se va a alcanzar con el programa. Es decir, cuando hablamos de resultado, son cambios que se generan en la población que se ha beneficiado del servicio, ¿sí? A nivel de, por ejemplo, cambios a nivel actitudinales, comportamentales, en sus condiciones de vida. Es decir, el resultado implica algo que va más allá del servicio del cual estamos hablando. Entonces, en este caso, cuando hablamos de valor público, justamente la respuesta en este caso sería falsa. ¿Sí? Los servicios no son el parte del valor público. Los servicios lo que son justamente servicios que son parte de la solución. ¿Sí? Pero el valor público tiene que ver con los cambios que yo genero a partir del servicio, ¿no? Imaginémonos un programa de educación. ¿Sí? En un programa de educación, típicamente, no sé, imaginemos, ¿no? Estamos hablando de, no sé, educación primaria, al nivel que ustedes quieran. ¿Sí? La atención, ¿por qué estaría compuesta? Estaría compuesta, por un lado, por docentes, ¿sí? Por docentes que desarrollan prácticas docentes, ¿sí? Que desarrollan ciertas actividades educativas, ¿sí? Didáctico-educativas, didáctico-pedagógicas,
a nivel de aula o a nivel virtual, digamos, ahora que estamos en la nueva modalidad. Y eso es lo que constituye parte, llamarle, del servicio o de la atención que se presta a nivel educativo. Ahora, ¿el resultado de eso qué es? El resultado de eso claramente va más allá de el edificio escolar, las prácticas educativas o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver más con el aprendizaje propio que desarrolla el sujeto educativo, o que desarrolla el grupo, o que desarrolla la comunidad. Entonces, en el caso de una teoría de cambio, de una cadena de valor vinculada con educación, el principal valor público tiene que ver con lo que deja, o las enseñanzas o el aprendizaje que deja a nivel justamente de los niños, niñas, ¿sí? Los adolescentes o las personas que estén siendo protagonistas de ese proceso de educación. Acá Entonces, Ana hace un comentario que está bueno, sí, el apunte, dice, podría haber valor desde el servicio como aporte metodológico, replicable y escalable, y que, claro. cierto, el Bueno, valor, si bien la sin cadena duda no se centra en el resultado. sí. Sí, por supuesto que es una de las áreas más sensibles también a la hora de pensar la mejora de los servicios públicos, ¿no? O el servicio que se preste. O sea, justamente también el poder recuperar lecciones aprendidas en torno a eso es parte de las cosas que en el monitoreo de evaluación también se quieren hacer. Entonces, sí, sin duda que es un eslabón importante. Lo que un poco en línea de ir generando un nomenclato, de ir generando un lenguaje compartido, la idea de valor público tiene que ver con cosas que van más allá del servicio en sí, que tiene que ver con los resultados de lo que estamos haciendo, ¿no? De vuelta, con el para qué, ¿no? Esa es un poco la idea de esta categoría de análisis, que como toda categoría de análisis, obviamente tiene sus bondades y también tiene sus limitaciones, ¿no? Sin lugar. Y ahora, si les parece, podemos ir a la tercera pregunta. A ver, vamos a ver si la ponemos en el aire en este momento, Sí, a ver sí. si podemos superar los 21 casos. ¿Alcanzar los resultados planeados es responsabilidad de la organización? Y esta es otra pregunta que Es tiene pícara esta, ¿eh? que tiene, No lleva nota, así que no se preocupen. pongan, Hacen trampa los docentes acá. son bravos, es Leopoldo que es así, es No, un bravísimo. docente. Eso es maldad. Quiero decir algo, estamos cerca ya de los 100 participantes, ¿no? Ya estamos llegando a los 100 participantes, ¿eh? ¿Dónde contamos? ¿Eh? A ver, 57. ¿57? Sí. Ah, entonces fui yo, perdón, estaba inflacionando la cosa. Estaba inflacionando, te estaba dando para adelante, estaba contando doble. Tema de información. Así después se evalúan las políticas Ahí públicas, va. mirá. Vos te das cuenta, ¿no? No, así cualquiera, ¿no? Da todo. Fíjense, a ver acá. Alcanzar los resultados planteados es responsabilidad de la organización. Fíjense, tenemos divididas las posturas en este tema, ¿no? Están muy divididas. Es un tema polémico este. Y a ver, vamos a tratar Vamos de a dar la una cadena, solución. a ver. A la cadena de valor. Sí, vamos a la cadena y capaz que lo veamos ahí. Vamos a verlo de esa forma, así podemos. Cuando vamos Fabiana acá, dice que de acá se va a terapia, que contesta todo mal. Ricardo tenemos, dice que no, y Ana dice, si el planteo de marco lógico fue bien hecho, entonces es responsabilidad de la organización, de lo contrario no, o sea, le pone el acento en el bien, diseño, pero... fíjense, en este caso, en realidad si nos ponemos en sentido estricto, digamos, lo que es responsabilidad es lo que tiene que ver con la prestación, hasta la prestación del servicio, es decir, hasta voy a marcar acá, Se lo ve que tiene que ver, Compartí de nuevo pantalla, Juan Pablo, porque se sigue ah, viendo. perdón, Tienes que cambiar tengo que cambiar acá, Ahí va. ahí, vamos a ver acá, ahí se ve, sí, Sí, ¿sí? Bien, si volvemos un poco a retomar la cadena de valor, la responsabilidad institucional atañe, o la responsabilidad de gestión, atañe a lo que es el ámbito propiamente institucional, es decir, a lo que tiene que ver con la transformación de los insumos en actividades para transformarlas en el producto o el servicio o la atención que se presta. Y es ahí donde tenemos la responsabilidad, como le gusta decir a Leopoldo, la responsabilidad directa, ¿sí?, del proyecto. Y en todo caso, a nivel de lo que tiene que ver con resultados inmediatos, es decir,
si generó el cambio o no generó el cambio, ¿sí? El programa, tiene que ver más bien con otros aspectos que hacen, por ejemplo, la validez de la hipótesis de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto entiendo que puede ser un tema de debate, ¿sí? En algunos casos, hay veces que se introduce dentro del ámbito de responsabilidad del equipo de gestión, se introduce también los resultados inmediatos, ¿sí? Ahora, está claro que la responsabilidad está en que yo pueda, por ejemplo, mantener abierta la escuela, los docentes trabajando, me preocupe porque tenga una calidad educativa adecuada, ¿sí? Por mantener activo, ¿sí? O el ida y vuelta entre el docente, el grupo y la persona, ¿no? Tenga también una escuela que esté vinculada con el medio. Ahora, hay otros aspectos que hacen al logro del aprendizaje que no necesariamente están vinculados con la responsabilidad de gestión, ¿sí? Entonces quizás yo hago todo eso, pero veo que los muchachos no aprenden, y los muchachos no aprenden. Perfecto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí? ¿Estoy teniendo un problema de diseño? ¿Estoy teniendo un problema de que las prácticas educativas que estoy llevando adelante son prácticas que no están generando los aprendizajes? Y ahí nos metemos en otro tema interesante, ¿sí? Que me parece a mí que es, bueno, efectivamente, hasta dónde va la responsabilidad, ¿sí? De quien le toca dinamizar, le toca llevar adelante los servicios en términos de los resultados esperados a nivel del grupo o de la población con la cual está trabajando, ¿sí? Entonces, por eso también me parece interesante este debate, ¿sí? Si hay más comentarios A ver. que se agregan. Por un lado, dice, para mí existen factores exógenos que pueden afectar a los objetivos, Claro. por eso no es todo, eso fundamenta de que no es todo de responsabilidad de la organización, pero los factores externos, dice Rodrigo, y posteriores, luego de diseñado el marco lógico, no afectarían el resultado. Para mí hay responsabilidad, pero no es exclusivamente de la organización. Claro. Catalina, quien aprovecho a saludar, que hace tiempo que no veo, dice, hay muchas variables que exceden a la organización más allá del Claro. diagnóstico y acciones o servicios propuestos. Que eso es lo que Exacto. hace a la complejidad, ¿no? del sistema Y- frente a lo que tú planteabas como algo simple, pero que en realidad es mucho más complejo, porque hay un conjunto de otras variables del Sí, entorno. totalmente, totalmente, Leo. Sí, lo que puede ser simple es un poco las categorías de análisis que usemos. Lo que es compleja es la realidad sobre la cual intervenimos, ¿no? Porque las cadenas, en definitiva, siempre estamos interviniendo sobre hay una lógica de causalidad en todo esto, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, genero servicios de atención en salud, si yo estoy mejorando, por ejemplo, lo que puede ser las aguas, el tratamiento de aguas servidas, si yo estoy trabajando sobre la mejora en servicios públicos, ¿sí? Se supone que estoy realizando todo eso, eso va a tener como una consecuencia lógica, ¿sí? Que disminuyen las enfermedades asociadas a ciertos vectores vinculados con elementos que hacen a la sanidad, digamos, ¿no? O a la falta de sanidad. Entonces, eso es una hipótesis de intervención. Ahora, quizás yo hago todo eso, igual el vector sigue operando. ¿Sí? Igual las enfermedades no se reducen. Bueno, y ahí tendré que analizar, tendré que replantearme la teoría de intervención. Y ahí es donde juega un papel la evaluación. ¿Sí? La evaluación entra a jugar un papel justamente para poder ver hasta dónde esta cadena de valores es consistente, ¿sí? Por ejemplo, si yo realizo de forma correcta, ¿sí? Todo lo que hace a la responsabilidad institucional, pero los resultados no se están alcanzando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí? ¿Tengo un problema de diseño? ¿Tengo un problema de diseño en términos de que son incorrectos el tipo de prestaciones que estoy dando o el servicio que estoy dando? ¿O hay otras variables intervinientes, ¿sí? Del entorno que están jugando, ¿sí? En contra para que eso se pueda dar, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente la evaluación tiene algo que decir, ¿no? Para aportarme, justamente para poder, de alguna forma, llamémosle metodológicamente, sería como ver qué hipótesis rivales, ¿sí? Me explican ese resultado, ¿no? Las hipótesis rivales pueden ser, como le digo, otros elementos que hacen, no necesariamente ni a la organización, ¿sí? Ni quizás directamente a las personas, sino al entorno, ¿sí? Donde se están moviendo, Y una nueva ¿no? ley, por ejemplo, dice Cecilia,
No sé si hará referencia a algo en particular, pero que podría afectar muchas cosas, ¿no? Mm, sí, 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 Y totalmente. nosotros discutíamos, Juan Pablo, capaz que podemos tomar el ejemplo, en programas sociolaborales Ujú. educativos, el tema de la inserción laboral, ¿no? Cómo de la política o del Estado se nos exige a las organizaciones la inserción laboral sin tener responsabilidad directa, en el sentido de que no, nosotros lo que generamos son medios para que eso ocurra, ¿no? Explícate un poco por ahí con ese ejemplo, capaz que... Sí, sí, eso es bien interesante, ¿no? La lógica de un proyecto siempre es tratar de generar condiciones favorables para que ese cambio sea más probable, ¿no? O sea, imaginémonos, en proyectos de inserción laboral, uno diría, bueno, yo me propongo generar a un grupo, ¿sí? A un conjunto de personas, desarrollarle ciertas competencias específicas, ¿no? Competencias, llamémosle laborales, llamémosle competencias blandas, ¿sí? Pero desarrollarle ciertas habilidades que le permitan mejorar, ¿sí? Sus posibilidades de empleabilidad, ¿no? En un determinado mercado de trabajo, ¿no? Eso sería como una teoría clásica de formación o capacitación o formación profesional, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? La pregunta ahí es, ¿hasta dónde va la responsabilidad del educador? ¿No? La responsabilidad del educador va hasta que la persona, generar las condiciones para que la persona desarrolle esas competencias, ¿sí? El desarrollo de las competencias es también responsabilidad del educador. ¿Dónde? Es interesante la discusión, ¿dónde termina? Y acá voy a dar otra vuelta más de rosca. Suponiendo que justamente también sea responsabilidad del educador, la posibilidad de que esa persona se inserte laboralmente también es responsabilidad del educador, o ahí ya estamos nos estamos desplazando, ¿no? A lo largo de la cadena de valor, nos estamos desplazando desde esta dimensión hacia cosas que tienen que ver con resultados de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va la responsabilidad también de quien genera ciertas condiciones, ¿sí? En que esa situación se dé o se deje de dar, ¿no? Porque ahí claramente intervienen otros factores, intervienen otras hipótesis. Por ejemplo, la segmentación o no del mercado de empleo, ¿sí? Por ejemplo, el dinamismo o no que puede llegar a tener la economía en determinado momento del tiempo, ¿sí? No vamos a inventar nada nuevo, pero claramente en los próximos meses van a ser meses y quizás una segunda etapa del año muy complicada, ¿sí? Desde el punto de vista del dinamismo económico y del punto de vista de la posibilidad de inserción laboral. Entonces, imagínate en este contexto ponerte a evaluar un programa de inserción laboral. O sea, tenemos un entorno realmente favorable. El educador puede haber llevado perfectamente adelante su tarea, por decir algo, su responsabilidad en términos de brindar condiciones para la formación y desarrollar que eso se dé. Ahora, pedirle que en este contexto tenga como yo digo, una mejora en términos de inserción laboral, bueno, capaz que puede ser muy complejo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno pone arriba de la mesa cuando empieza a discutir sobre la cadena de valor, o discutir sobre la teoría de cambio, o discutir sobre el marco lógico. Este tipo de discusiones son las que uno empieza a visualizar, ¿no? Y a dar. Por eso me parece interesante, no es menor discutir si la responsabilidad de una inserción laboral, si de una persona que capacitó, es responsabilidad de la organización o de un tercero. No es un tema menor. Sí, acá Paula agrega que lo mismo cuando se evalúan los programas socioeducativos ejecutores de medidas penales para adolescentes en función Claro. de las reincidencias, claro, el resultado no Sí. depende directamente, ¿no? de la organización y bueno, y ahí ella agrega y así pierden credibilidad, justamente. Bueno, ese tema que trae es súper interesante. Ahí creo yo que es donde se hace necesario, y por eso este no me parece un tema menor, se hace necesario empezar acá a trabajar en estos aspectos, que son aspectos de diseño, ¿no? Que es cómo yo identifico, ¿sí? Esas cadenas de resultados que se van dando. Entonces, quizás si estoy poniendo una cadena, cuando hablo de no reincidencia, me estoy desplazando muchísimo en la cadena de valor y tengo que analizar qué labores tengo antes. Capaz que lo que es posible a partir del servicio es empezar a cambiar ciertos aspectos actitudinales, empezar a cambiar ciertas cuestiones cognitivas. O sea, ahí hay ciertas teorías sobre el cambio comportamental que lo expresan de las etapas que ese cambio comportamental podría estar llevando adelante, ¿no? Y de qué resultado esperado
o qué resultado es el razonable dado lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo qué sé, sería iluso pensar que porque yo doy un taller o una capacitación, esa persona va a cambiar ya toda una historia de vida anterior, ¿no? En todo caso, yo tendría que pensar, ¿qué es lo razonable esperar con un taller o con una actividad de formación de un mes o 2 meses o lo que sea? ¿No? Entonces, me parece que ahí es donde vemos la importancia o empezamos a entender la importancia de explicitar los diseños y las cadenas de valor de cualquier cosa que hagamos. Porque si no, a veces se termina cayéndole el monitoreo. Ah, pero mirá, el indicador me está diciendo todo eso. Pero en realidad es que hubo un insuficiente desarrollo en la actividad de cambio. ¿Sí? Hubo un insuficiente desarrollo de la identificación de los eslabones intermedios, ¿sí? Que se dan en cualquier intervención que hagamos, ¿no? Sea pública, sea de la sociedad civil, no importa el ámbito. Y eso creo que tiene que ver muchas veces con insuficiencias en los diseños, ¿sí? Con el insuficiente desarrollo, ¿sí? De qué son los resultados razonables a alcanzar en función de esas cadenas causales sobre las cuales intervenimos, ¿no? Este, más o menos explícitamente, ¿sí? Bien. Acá hay una otra consulta que hace Fabiana y una consulta comentario que hace Sergio. Sí. La de Fabiana creo que es fundamental para poder seguir entendiendo el resto. Para ella pregunta si es básica, pero sí es básica, pero es importante aclararla. Dice, ¿los resultados los defino en función de mi hipótesis, definición del problema, o defino los resultados esperados en base al proyecto? Por ejemplo, que no siempre aborda todas las aristas del problema. Perfecto. El tema acá es muy pertinente la pregunta. A ver, si entiendo bien, eh, eh, lo primero que hay que tratar de tener claro en cualquier intervención es sobre qué aspecto de la realidad voy a estar interviniendo, ¿no? O sea, yo voy a estar interviniendo en un bosque donde hay múltiples cadenas causales. Yo voy a estar incidiendo en alguna de esas cadenas causales. Lo primero que uno tendría que proyectarse es decir, bueno, sobre qué cadena, digo, no digo ponerte el antifaz o el velo para no mirar, sino pensar la situación que vos querés abordar, cuáles son las cosas que están afectando esa situación, o sea, qué factores causales están operando. Y luego decir, bueno, yo sobre cuál puedo llegar a incidir. Porque, por decir algo, acá, si quieren después podemos ver algunos ejemplos, no los tengo en esta presentación, pero hay algunos ejemplos de árboles de problemas, ¿sí? Que pueden ayudar a explicitar esto. Pero, por decir algo, si yo voy a intervenir, ¿sí? Sobre una problemática en donde voy a estar atacando un factor que es secundario, yo no puedo esperar solucionar el problema, ¿sí? A veces pasa, qué sé yo, a veces pasa, no sé, alguna vez me ha tocado valorar algún proyecto en fondos concursales y vos ves que plantean hacer 4 talleres y el resultado es, por decir algo, mejorar la movilidad, las posibilidades de movilidad social de las personas, ¿no? Entonces, no, pará, no, ahí hay algo que no, que si vos haces unos talleres vas a poder cambiar algún aspecto de esa realidad, que pueden tener alguna cuestión de actitudinal o alguna cuestión de desarrollo de algún tipo de competencia, pero que de ahí me permita dar un salto, ¿sí? Para decir que mejoraste las posibilidades de movilidad social, no, ahí ya te estás quedando, te está faltando algo, ¿no? Es como un salto al vacío, ¿no? Y eso muchas veces, esos saltos al vacío muchas veces se dan justamente porque hay un insuficiente desarrollo, ¿sí? de ese diseño de base que te permita comprender qué aspecto de esa realidad vas a intervenir, ¿no? Y con eso ponderar los resultados, ¿sí? Yo voy a poder ponderar sobre qué resultado es razonable alcanzar, ¿sí? O qué grado puedo llegar a mover yo la aguja, digamos, pero tengo que tener claro qué elementos hacen que esa aguja se mueva, ¿no? Entonces, qué factores son los que hacen que eso se dé. Muchas veces, eso es una de las grandes debilidades en la formulación de proyectos, ¿sí? Que plantean las relaciones entre los productos y los resultados no tienen relación ninguna, ¿sí? Son cuestiones muy insuficientes para todo lo que se quiere lograr. Bien. Si les parece, hay 2 intervenciones más y te las planteo y seguimos Dale. adelante, porque todavía falta una parte importante y algunos cuestionarios más, 2 más en realidad, Sí, ¿no? sí, Sergio, vamos, que ya había comentado, dice, sí. me corrió el chat, es una cadena de valor la responsabilidad, en una cadena de valor la responsabilidad no se distribuye entre los diferentes tramos de la intervención. Un pésimo No, educador en una economía muy dinámica puede tener buenos resultados y también puede pensarse al revés.
Sí, perfecto lo que está. Súper, súper claro lo que plantea Sergio, y es tal cual. ¿Sí? Yo puedo estar teniendo, como que dice, bueno, la figura esta del viento de cola, ¿no? O sea, te puede estar yendo muy bien, pero en realidad no es porque vos estés haciendo bien las cosas, sino porque ya hay un entorno que te está movilizando en eso. También quiero decir con eso pasa en diferentes, eh, es algo típico, digamos, de la evaluación de programas, y hay distintas metodologías que te pueden ayudar a tratar de minimizar esos efectos para ver efectivamente cuánto de lo que vos hiciste, ¿sí?, ayudó a generar ese resultado. ¿No? Esa es la típica pregunta de las evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto tienen esa particularidad, que lo que hacen es tratar de preocuparse por la atribución, ¿no? Por cuánto de ese resultado que se puede haber generado, yo se lo puedo atribuir a lo que hice, ¿no? Aislando, ¿sí?, de la incidencia de otros factores. Eso es justo lo Justamente, que plantea Daniel, te lo agrego. Dice, otra sí, básica es la comparación, justamente, que tiene que ver con esto, más con metodologías, ¿no? Espero los sí, resultados comparando con un grupo de control que en general nunca tengo, o cómo podría comparar. En realidad eso es referencia a lo que vos planteabas ahora, por eso te lo agregué. sí, Pues y queda otra. por eso las evaluaciones de impacto son evaluaciones costosas, son evaluaciones que son complejas de llevar adelante, porque tienen mucha restricción metodológica, o requisitos, más que restricciones, requisitos metodológicos y estadísticos de análisis. Entonces, si bien son muy potentes, esto es algo que vamos a ver más adelante, pero si bien son muy potentes en términos de la atribución, ¿no? Porque todas las metodologías son potentes o no en función de lo que yo me pregunte o en función de lo que yo quiera conocer. En el caso de las evaluaciones de impacto, su potencial radica en que me dice cuánto de ese resultado que yo esperé que iba a generar dentro de mi cadena de valor, cuánto de ese resultado en realidad es posible atribuírselo, ¿sí?, a las acciones que realicé y no, por ejemplo, a el entorno que está funcionando bien. Por ejemplo, en lo que hablaba el ejemplo de Sergio, el educador, ¿sí? Si yo pudiera hacer una evaluación de impacto donde, y en esto hay varios ejemplos sobre evaluaciones de impacto vinculadas a capacitación, pero si la economía anduviera como un rifle, digamos, y me estuviera demandando mucho empleo, ¿sí?, se supone que eso, tanto a mi grupo de control como a mi grupo de tratamiento, lo afecta de igual manera. Entonces, si yo al momento de finalizar la evaluación, se supone que tendría que haber un diferencial entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Y si yo no estoy viendo diferencial entre tratamiento y control, es porque efectivamente quizás lo que hizo que la gente se insertara laboralmente no fue la labor del educador, sino que efectivamente tuvo que ver con un mercado de empleo que está altamente demandante, ¿no? Especialmente en contextos, por ejemplo, de pleno empleo, situaciones donde es muy baja es muy alta la ocupación. Bien, y para terminar esta ronda, un comentario que hace Nicolás, que parece que de los míos, dice, el árbol de problemas es una buena herramienta para entender si estamos trabajando sobre el problema principal o secundarios. Sí, sí, comparto. El árbol del problema es fantástico. Creo que la- podríamos después también discutir otro instrumento que es la teoría de cambio. Sí, creo que la teoría de cambio en ese aspecto logra un plus con respecto al árbol del problema, porque el árbol del problema tiene, en la medida que está diseñado para marco lógico, tiene una cierta restricción que es la identificación de un problema principal. ¿Sí? Entonces, si yo quiero formular proyectos, ¿sí?, quizás, bueno, me puede servir porque yo estoy identificando ese problema principal y el conjunto de ramales causales. Ahora, a veces, el problema principal en realidad no es uno, sino que son varios problemas principales, ¿sí? Y en ese aspecto creo que la teoría de cambio tiene otro tipo de propiedades que son más dúctiles o flexibles a la hora de representar esa realidad sobre la cual quiero intervenir. ¿Sí? Nada, simplemente es algo más metodológico y más sobre bondades o limitaciones de la teoría de cambio versus cadena de valor o versus marco lógico, que eso puede ser, digamos, daría como para hacer un curso específicamente de eso, ¿no? Bien. Hacemos si querés parate, date una vueltita ahí en la silla, así corto esta parte y retomás Dale. la otra que es otro contenido, se vincula obviamente, pero Sí. si te parece.